Hola, soy Noé, y esta es mi historia. Si estás escuchando esto, es porque eres uno de mis descendientes y quiero compartir contigo el motivo de nuestra existencia. Imagina un mundo devastado por una catástrofe inimaginable, dejando solo a mi familia y a mí como los últimos sobrevivientes. Es una situación surrealista, todos han muerto excepto nosotros, y la escala de la destrucción es insondable. La pérdida de vidas es simplemente desoladora. No puedo evitar preguntarme qué salió mal y cómo todo sucedió tan rápidamente. Este es un juicio más allá de toda medida. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegamos aquí? Innumerables fuerzas se unieron para provocar el diluvio. La secuencia de eventos que llevaron al gran diluvio comenzó con la creación de los hijos de Dios, incluso antes de que el mundo existiera. Se cree que estos hijos de Dios poseían poderes sobrenaturales y eran considerados seres divinos. Sin embargo, se dice que uno de ellos se rebeló contra Dios y se convirtió en un ser caído, preparando el escenario para los eventos catastróficos que seguirían. El cielo estaba destinado a ser su hogar por toda la eternidad, pero ahora habían caído de él. ¿Qué causó todo esto? Los ángeles son seres celestiales creados con el propósito de habitar en el cielo con Dios. Su función principal es adorarlo y ejecutar sus órdenes. Fueron diseñados para glorificar a Dios y servir como mensajeros entre Él y los humanos. A diferencia de las personas, que fueron creadas para vivir en la tierra, los ángeles fueron creados para vivir en el cielo. Estos seres celestiales, conocidos como ángeles, decidieron abandonar su origen en el cielo y aventurarse en nuestro mundo con su propia agenda. De ahí en adelante, todo comenzó a cambiar. Dejaron su comienzo en el jardín del Edén, un paraíso donde Adán y Eva vivían en paz y armonía. Satanás lanzó su primer ataque a la autoridad de Dios en la tierra. Adán y Eva cayeron y fueron maldecidos, y mi familia aún sufre por esta maldición. La agricultura y la subsistencia son muy difíciles. El Señor dijo: «Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Porque eres polvo, y al polvo volverás». Mis antepasados y yo hemos tenido que sudar para sobrevivir. Dios estaba decepcionado por su desobediencia, y ya no pudieron quedarse en el jardín del Edén. Adán y Eva cometieron el error de comer del fruto prohibido. Como consecuencia, Dios, lleno de decepción, les expulsó del paraíso idílico que era el Edén. Ese error fatal resultó en su expulsión del sereno santuario que alguna vez llamaron hogar. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, incluyendo a Caín y Abel. Con el crecimiento de su familia, también aumentaron los problemas. Caín mató a su hermano y fundó una estirpe peligrosa que no invocaba el nombre de Dios. Afortunadamente, Eva dio a luz a mi antepasado Set, y a través de él comenzó una estirpe piadosa. La humanidad se dividió en dos caminos, la estirpe de Caín y la estirpe de Set. A medida que la población del mundo crecía, también aumentaba la prevalencia del pecado. Las personas eran a menudo crueles unas con otras, llenas de engaño, robo e incluso asesinato. Durante esa era, los hombres fueron bendecidos con vidas extraordinariamente largas, a veces durando cientos de años. Era un tiempo diferente, cuando la humanidad aún estaba íntimamente conectada a sus orígenes, y el mundo en sí era más joven y fresco. Adán, el primer hombre, vivió 930 años. Sí, lo escuchaste correctamente, 9 siglos. Sus hijos también vivieron vidas largas. Su hijo Set vivió 912 años y el hijo de Set, Enos, vivió 905 años. Con cada generación, los hombres enseñaban a sus hijos los caminos de la tierra, cómo cultivar y cuidar de los animales, y cómo conectarse con Dios. Esta estirpe de personas era especial, llevando la semilla de la primera unión de la humanidad con los ángeles caídos. A pesar de sus largas vidas y profunda sabiduría, estos primeros pueblos no eran inmunes a los problemas humanos, como celos, ira y a veces incluso violencia. Sin embargo, había un hombre especial, mi bisabuelo Enoc, quien nunca murió. Enoc tenía una profunda y sincera apreciación por el amor de Dios, demostrada a través de su lealtad inquebrantable y fervorosa pasión. Como resultado, se convirtió en un canal para el poderoso poder de Dios y fue bendecido con grandes manifestaciones de ese poder a lo largo de su vida.
Curiosamente, la fe de mi bisabuelo era tan fuerte que frecuentemente profetizaba eventos futuros con notable precisión. De hecho, incluso habló sobre el futuro juicio del Señor mucho antes de que sucediera. Cuando Enoc tenía 65 años, se convirtió en padre de Matusalén, mi abuelo. La vida de Matusalén podría haber predicho la mía, pues su nombre significaba, cuando él muera, esto sucederá. Con el paso de los años, comunidades de tribus y clanes surgieron, cada una trazando su ascendencia hasta uno de los patriarcas originales. Estos grupos exploraban nuevos territorios para llamar suyos. A medida que aumentaba la población, también aumentaban sus necesidades y aspiraciones. Los roles tradicionales de pastoreo y agricultura ya no eran suficientes para sostener sus vidas, y comenzaron a explorar nuevos caminos. Las familias crecieron en tribus y las personas asumieron diferentes roles y profesiones, desde artesanos hábiles hasta eruditos. Estos cambios marcaron los primeros pasos hacia la evolución de la civilización, a medida que las personas comenzaban a organizarse en estructuras sociales complejas, con cada persona contribuyendo con sus habilidades únicas a la comunidad. Ahora, aquí estamos, 10 generaciones desde Adán. La vida continúa presentando sus desafíos, ya que la tierra permaneció severamente endurecida después de la maldición de Adán. Los hombres de nuestro tiempo encuentran cada vez más difícil obtener sustento y proveer para sus familias. Mi padre Lamec vivió 182 años y me tuvo a mí. Él me llamó Noé, diciendo que yo traería consuelo y alivio a nuestro pueblo, que trabaja y labora dolorosamente debido a la maldición del suelo. Esto es quien soy. Nací con el propósito de traer alivio. El mundo es un lugar malévolo. Los Nefilim invadieron el mundo. Eran especiales y no como la gente común, eran fuertes y más grandes que la vida, pero empeoraron los problemas del mundo. Eran admirados, temidos y hasta adorados, alejando a la gente del verdadero Dios que los creó. Su fuerza los convertía en objetos de fascinación, pero eran parte de un mundo que se sumergía cada vez más en el caos. Y el pecado se extendió. Legiones malignas comenzaron a infiltrar la humanidad. Cuando los seres humanos empezaron a aumentar en número en la tierra y nacieron hijas para ellos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y se casaron con cualquiera de ellas que eligieron. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Como mencioné, eran ángeles caídos. Estos ángeles descendieron a la tierra y dieron a luz a los Nefilim, o gigantes. Los caídos corrompieron el mundo entero, codiciando a las mujeres humanas. En aquellos días, también había gigantes en la tierra, la prole antinatural de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eran los hombres poderosos de antaño, hombres de renombre. Este es el mundo en el que resido, un mundo de gigantes y Nefilim, un mundo de maldad. El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y que cada intención de los pensamientos de sus corazones era continuamente maligna. La tierra no era un lugar de paz o bondad, sino un lugar repleto de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo sombrío donde las personas están consumidas por sus propios deseos insaciables, persiguiendo incansablemente sus agendas egoístas sin consideración por el bienestar de los demás. Los conceptos de honestidad, integridad y bondad no solo son subvalorados sino también malentendidos. En cambio, las personas recurren al engaño y la manipulación como norma para alcanzar sus objetivos. La sociedad se caracteriza por una mentalidad de «sálvese quien pueda», donde todos están por sí mismos y la propia fundación de la comunidad es desgarrada por el egoísmo y la malevolencia. En ese ambiente, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla de engaño y traición. Los vecinos no se cuidan unos a otros, sino que buscan aprovecharse unos de otros. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino síntomas de opresión, manteniendo la regla de los poderosos sobre los débiles. Fue en este contexto que Dios vio la maldad de la humanidad, el declive espiritual y moral. La tristeza de Dios por la creación fue inmensa. La humanidad, la joya de su creación, había perdido el camino. En lugar de vivir en armonía, las personas estaban consumidas por la violencia, la maldad y el engaño. Dios miró a su creación y sintió una inmensa tristeza, un dolor tan profundo que trascendía la comprensión humana. Imagina un padre con el corazón roto por las acciones de un hijo rebelde, pero infinitamente amplificado. En su gran dolor, Dios tomó una decisión difícil,
destruir a la humanidad que había creado en la superficie de la tierra, no solo al hombre, sino también a los animales, las criaturas rastreras y las aves del cielo, porque le dolía profundamente ver a la humanidad pecar y lamentaba haberla hecho. Dios estaba molesto con las acciones de las personas y no le quedó otra opción para sanar un mundo que se sumergía en el caos. El Espíritu del Señor no lucharía con los hombres para siempre, el juicio estaba en camino. Afortunadamente, encontré gracia a los ojos del Señor. Fui salvado por un acto de soberanía divina. Cada intención de los pensamientos del hombre era solo maldad continuamente. Eso dice mucho. No había aspecto de la naturaleza humana que no estuviera corrompido por el pecado. El mundo era un lugar donde la población estaba explotando a una tasa alarmante. La perversión se había vuelto común y la actividad demoníaca estaba generalizada. El mal constante residía en el corazón del hombre y la corrupción y la violencia eran desenfrenadas. Dios estaba cansado de este estado de cosas. Entonces, Dios volvió su mirada hacia mí. Yo era un hombre justo, muy diferente de mis generaciones. Tenía una relación cercana con Dios y caminaba en sus caminos. A diferencia de muchos otros de mi época, permanecí intacto por la corrupción que asolaba el mundo. Mi familia y yo no nos involucramos en uniones pecaminosas con los ángeles caídos. Aunque ciertamente no puedo reclamar ser perfecto como Dios, hice un esfuerzo sincero para seguir sus mandamientos y vivir de acuerdo con su voluntad. Mi familia y yo seguimos los caminos del Señor. Mi familia estaba compuesta por 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Obedecí a los mandamientos de Dios de la mejor manera que pude y entendí. Entonces, en medio de una generación consumida por el pecado y la depravación, me destacaba como un brillante ejemplo de rectitud. Mi vida se caracterizaba por la irreprochable obediencia y yo caminaba con Dios en una relación cercana e íntima, al igual que mi bisabuelo Enoc. Mientras otros se entregaban a los placeres de la carne, yo encontraba mi alegría en servir y obedecer al Señor. Cada momento de mi vida era un testimonio del amor y la fidelidad de Dios, y valoraba la oportunidad de caminar con Él a cada paso del camino. Dios me consideraba justo. La población de la tierra estaba corrompida, absolutamente depravada espiritual y moralmente, pútrida a los ojos de Dios, y la tierra estaba llena de violencia, desprecio, ultraje, agresión y codicia por el poder. Debido a la corrupción y violencia en la tierra, Dios me dijo que juzgaría a los impíos junto con la tierra. Dios me dijo, pretendo poner fin a todo lo que vive, pues a través de los hombres la tierra está llena de violencia, y estoy a punto de destruirlos junto con la tierra. Esto apuntaba a un problema profundo y serio en el mundo. En aquel momento, en tiempos de gran corrupción y juicio inminente, recibí un mensaje divino de Dios que tenía la intención de salvarme a mí y a mi familia. A pesar de las circunstancias sombrías, había un atisbo de esperanza en forma de gracia. En lugar de eliminar completamente a la humanidad, Dios eligió preservar un pequeño grupo de personas, un remanente. Yo no merecía ni gané esa gracia, pero tropecé con ella. La gracia no se puede ganar. Pero la gracia puede ser descubierta por cualquiera que la busque. Se dice que donde el pecado abundó, la gracia abundó aún más, y eso ciertamente fue cierto en mi caso. Dios me dijo, hazte un arca de madera de gopher. Esto significaba que este era mi proyecto. No debía simplemente contratar a otra persona para prepararme para el gran diluvio. Dios me instruyó a construir en ella compartimentos, incluyendo establos, perreras, nidos, jaulas y otros espacios para albergar a todos los animales y sus provisiones. Para asegurar la longevidad de estas estructuras, también fui instruido a revestir el interior y el exterior de cada compartimento con brea o betún, una sustancia natural que funciona para impermeabilizar la madera. Este método resultó ser efectivo para la preservación, ya que el arca fue capaz de soportar el diluvio por un periodo prolongado de tiempo. Es posible que la preservación del arca sirva a un propósito mayor como un recordatorio del juicio pasado y una advertencia de uno futuro. Dios especificó, esta es la manera como debes hacerla, el largo del arca será de 300 codos, el ancho de 50 codos y la altura de 30 codos. Esto se traduce a aproximadamente 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de altura. El arca era tan larga como un edificio de 30 pisos y estaba diseñada no como un barco, sino como una barcaza bien ventilada destinada solo a flotar, no a navegar. Después de todo, un arca es un baúl, no un barco. Dios dijo,
debes hacer una ventana para la luz y ventilación para el arca y terminarla a al menos un codo, 18 pulgadas, desde la parte superior. Colocarás la puerta de entrada del arca en su lado y debes hacerla con cubiertas inferior, segunda y tercera. La forma del arca era reminiscente de una caja, pero era masiva en tamaño. Su parte superior tenía una abertura de un codo de ancho, midiendo 18 pulgadas o medio metro. Se construyó una ventana en la parte superior del arca, proporcionando una vista del mundo exterior y permitiendo flexibilidad en el control de la cantidad de luz y aire que entraba en el arca. A medida que comencé la construcción de la enorme arca, no pude evitar preguntarme sobre el motivo de esta tarea colosal. Dios simplemente me instruyó a construir la barcaza y que pronto traería juicio sobre la tierra. Sin embargo, en ese momento, no tenía idea de lo que eso significaba. No podía imaginar el propósito de esta colosal embarcación. Todo lo que sabía era que tenía que confiar en el plan de Dios y seguir sus instrucciones. En el pasado, recibí un mensaje divino del Señor que decía, debes hacerla. Seguí las instrucciones y creé lo que era necesario. Después, el Señor compartió conmigo los detalles de sus planes, porque aquí, yo mismo traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda vida bajo los cielos en la cual hay aliento y espíritu de vida. Todo en la tierra morirá. Fui convocado para desempeñar un papel crucial en el juicio más significativo y en la mayor salvación que el mundo había experimentado. Fue un momento extraordinario lleno de gran responsabilidad y propósito. Dios dijo, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. A pesar del juicio dramático que vendría, Dios haría un pacto conmigo. Dios también usaría a mí para salvar un remanente de cada animal para que la tierra pudiera ser poblada después del diluvio. De todo ser vivo que se encuentre en la tierra, debes traer 2 de cada tipo al arca para mantenerlos vivos contigo. Deben ser macho y hembra, de aves y pájaros según su tipo, de animales según su tipo, de todo ser rastrero del suelo según su tipo. 2 de cada tipo vendrán a ti para mantenerlos vivos. Además, Dios me ordenó llevar todo tipo de alimento comestible. Había mucha comida para mí y todos los animales. Esta sería la casa de alrededor de 35.000 pares de animales. ¿Sabías que el tamaño promedio de un animal terrestre es menor que el de una oveja? De hecho, el arca sería lo suficientemente grande para transportar un impresionante total de 136.560 ovejas en solo la mitad de su capacidad total. Esto dejó un amplio espacio para todas las demás provisiones esenciales, como alimentos, agua y refugio para los animales y humanos. Es verdaderamente notable pensar en la escala y capacidad de una embarcación tan increíble. Dios me hizo el hombre de su consejo, comunicando su propósito de destruir este mundo perverso por agua. El secreto del Señor está conmigo. Así hice de acuerdo con todo lo que Dios me ordenó. Seguí cada instrucción dada por Dios con la mayor fe y obediencia. Era devoto y comprometido en cumplir la voluntad de Dios sin vacilación o duda. Encontré múltiples obstáculos en el camino, lo que hizo el proceso prolongado y exigente. Tenía la mano de obra, aún tenía a mi abuelo Matusalén y a mi padre Lamec. El Señor dijo, de todo animal limpio, deberás llevar contigo 7 parejas, el macho y su hembra. Y de animales que no son limpios, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, el macho y la hembra, para mantener la descendencia viva en la superficie de la tierra. Porque en 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y destruiré, borraré, eliminaré cada ser vivo que hice de la superficie de la tierra. Entonces hice todo lo que el Señor ordenó. Cuando recibí esta impresionante tarea, la hice simplemente obedeciendo. Esto requirió una gran cantidad de materiales y años, pero no me eché atrás. Era un predicador de justicia. Hice declaraciones públicas a la gente. Me llevó a mí y a mi familia un tiempo considerable, aproximadamente 120 años, para completar la construcción del arca. Durante este periodo prolongado, tuve la oportunidad de interactuar con las personas a mi alrededor y compartir el propósito detrás de la construcción del arca. A través de mi acto de obediencia, también expresé mi reprobación a los caminos del mundo y abracé la herencia de la justicia obtenida a través de la fe. Es una trágica historia de desobediencia y rebelión contra la verdad.
A pesar de ser advertidos sobre el peligro inminente, optaron por ignorar el mensaje y rechazaron buscar seguridad en el arca. Durante la época en que la incredulidad era desenfrenada, mi mensaje no se limitaba a proclamaciones verbales, la construcción del arca en sí era una manifestación de mi compromiso con la justicia. Cada golpe del martillo y sonido de un clavo siendo clavado en la madera recordaba a la gente que necesitaban arrepentirse y volver a la justicia antes de que fuera demasiado tarde. El arca no era solo una estructura física, sino un poderoso símbolo del juicio inminente que vendría. Mis contemporáneos ignoraron el mensaje que podría haberlo salvado. Todo continuó como siempre había sido, la escena era de alegría y celebración. Las personas estaban banqueteando con comida, bebiendo, intercambiando votos matrimoniales y entregándose a sus propios placeres, mientras ignoraban la existencia de Dios. Pero luego llegó el día en que entré en el arca y los cielos se abrieron con una lluvia torrencial que destruyó todo ser vivo que estaba demasiado ocupado para atender la advertencia. Durante 120 años dediqué mi vida a predicar la justicia a las masas. Esperaba inspirar cambios en sus corazones y mentes, pero lamentablemente, parece que mis palabras cayeron en oídos sordos. A pesar de mis esfuerzos, mi mensaje pareció haber pasado desapercibido y desatendido. Me pregunto si algún día abrirán sus corazones y volverán sus miradas al camino de la rectitud que intenté fervientemente guiarlos. Construí el arca 600 años después de que Dios creara seres humanos inteligentes, capaces de innovar. A medida que las expectativas de vida se acercaban a 1000 años, los logros de los mejores innovadores del mundo prediluvio fueron notables. Podíamos construir ciudades, hacer instrumentos musicales y trabajar con metales. Mi cultura estaba en su apogeo industrial. Mientras trabajaba en el arca, la tarea de construirla fue desalentadora, requiriendo un inmenso esfuerzo físico, gastos significativos y paciencia interminable. Todo el proceso estuvo lleno de peligro e incertidumbre. Para los observadores externos, podría haber parecido una empresa tonta y absurda. Trabajé en el proyecto durante décadas, incluso mientras aquellos a mi alrededor se burlaban de mí y hacían chistes sobre mis esfuerzos. A pesar de todo esto, permanecí firme en mi fe y continué construyendo el arca, sabiendo que era mi deber y destino. Mi trabajo era obedecer a Dios y confiar en Él para suplir lo que no tenía, incluyendo la sabiduría para construir un barco resistente y terminar el proyecto a tiempo. Puedes imaginar lo que debió haber sido cuando el arca finalmente se completó. Sin embargo, durante ese periodo perdí a mi padre, que él ya no estaría presente para el juicio. Después de algunos años, incluso el profeta Enoc se fue. Mi antepasado Enoc no vendría conmigo en el viaje, ya que fue llamado por Dios. Sus palabras debieron haber sido tomadas en serio, ya que fue llevado de esta vida para no experimentar la muerte. No pudo ser encontrado porque Dios lo había llevado. Mis antepasados se habían ido. Ellos no enfrentarían este evento cataclísmico que yo enfrentaría. Entonces llegó el día que concluyó toda mi generación. La mayoría de mi generación terminaría hoy. Todos aquellos con quienes crecí conocerían su destino hoy. Entonces el Señor me dijo, entra en el arca tú y toda tu casa, pues solo a ti he visto como justo haciendo lo correcto delante de mí en esta generación. La idea es que Dios estaba en el arca y estaría conmigo en el arca. Entonces Él me llamó para entrar en el arca con Él. El Señor no me dijo que fuera al arca, sino que viniera, implicando que Dios mismo estaba en el arca esperando recibirme a mí y a mi familia en el gran barco que sería su lugar de refugio. Mientras todas las demás personas en la faz de la tierra serían ahogadas, fue un momento único en la vida, uno que nunca olvidaría. Cuando me levanté dentro del arca, rodeado por los animales y la presencia de Dios, las únicas personas conmigo eran mi propia familia. ¿Sabes cómo se siente perder a todos aquellos que conociste desde la infancia? Hice lo mejor que pude, los advertí durante mucho tiempo. Hoy perderé a todas las personas que no son mi familia cercana. Hoy todos serán juzgados. El aire estaba lleno de los sonidos de miles de criaturas, cada una haciendo su ruido único. Después de todos estos años de arduo trabajo, finalmente terminamos. En algunos animales, Dios creó un instinto migratorio que puede operar de manera increíble. Esta fue la mayor y más completa colección de animales jamás reunida. No fue recopilada por habilidad humana, solo el poder divino podría haber logrado una tarea como esta. De 2 en 2 entraron en el arca. Dios nunca tiene problemas para hacer que los animales hagan lo que Él quiere.
Este fue un momento muy único. Mi padre ya no estaba aquí para presenciarlo, había muerto solo 5 años antes. Tal vez Dios esperó a que Enoc, Matusalén y Lamec murieran antes de traer el diluvio. Ahora estoy aquí sin esos hombres de fe. Dios incluso dijo que había visto que yo era justo. Pasé los años antes del diluvio en activa obediencia. No solo creí que Dios enviaría el diluvio, sino que también obedecí lo que Dios me dijo que hiciera en preparación para él. Cuando recibí el mensaje de que entraría en el arca, la gente miraba y murmuraba cada vez que pasaban. Podía escucharlos comenzando a hacer bromas tontas y mezquinas sobre el viejo loco Noé. Todo el mundo sabía que no iba a haber un diluvio de agua. ¿Cómo podría ser? Sin embargo, la Biblia dice que vino un diluvio de agua. El Señor me encerró dentro. La misma puerta que cerró a los de afuera es la puerta que nos cerró por dentro. Las mismas aguas que destruyeron el mundo fueron las aguas que elevaron el arca. Yo tenía 600 años cuando el diluvio, la inundación de agua, vino sobre la tierra, cubriendo toda la tierra. Entonces, mis hijos, mi esposa y las esposas de mis hijos conmigo entramos en el arca para escapar de las aguas del diluvio. De animales limpios y animales que no son limpios, de aves y de todo lo que se arrastra en el suelo, vinieron motivados por Dios al arca de 2 en 2, macho y hembra, como Dios me había ordenado. Y después de los 7 días, Dios liberó la lluvia y las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el 60º año de mi vida, el día 17 del segundo mes, en ese mismo día, todas las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas y compuertas de los cielos se abrieron. Llovió sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Los animales, mi familia y yo esperamos en el arca durante 7 días por la lluvia. Fue una verdadera prueba de fe esperar una semana después de más de 100 años de preparación. Entonces las ventanas del cielo se abrieron y las fuentes del gran abismo se rompieron. Aguas subieron desde debajo de la tierra, acompañadas por grandes catástrofes geológicas. Llovió durante 40 días y 40 noches. Ese fue un tiempo de prueba y purificación, especialmente antes de entrar en el nuevo mundo. El mismo día, yo y Sem, Cam y Jafet, mis hijos, mi esposa y las 3 esposas de mis hijos, con ellos, entraron en el arca. Ellos y todos los animales según su especie, todo el ganado según su especie, todo ser que se mueve, que se arrastra en la tierra según su especie, y todo pájaro según su especie, toda ave de toda clase. Entonces entramos en el arca, 2 a 2, de todos los seres vivos en los cuales había aliento y espíritu de vida. Los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios me había ordenado, y el Señor cerró la puerta detrás de mí. Todo estaba preparado exactamente como el Señor había hablado. Todo estaba listo para el diluvio que Dios traería sobre la tierra. No necesité cerrar la puerta en la salvación de nadie, Dios lo hizo. Normalmente, somos nosotros quienes lidiamos con la descalificación de individuos de la salvación. Debemos dejar que Dios tome esa decisión. Dios mantuvo la puerta abierta hasta el último momento posible, pero eventualmente tuvo que cerrarla. ¿Está abierta o cerrada? Para mí, el arca era la salvación definitiva, pero lamentablemente para el resto del mundo, significaba condenación. Aquellos que no estaban dentro del arca no tenían oportunidades de redención. Después de los 120 años, el Espíritu de Dios dejó de luchar con la humanidad. Más allá de esa puerta, la muerte reinaría sin excepción, pero dentro habría absoluta tranquilidad. El diluvio, la gran lluvia, fue de 40 días y noches sobre la tierra, y las aguas aumentaron y levantaron el arca, y ella flotó alto sobre la tierra. Las aguas se volvieron poderosas y aumentaron grandemente en la tierra, y el arca flotó en la superficie de las aguas. Las aguas prevalecieron tan grandemente y fueron tan poderosas y abrumadoras en la tierra que todas las montañas altas bajo los cielos fueron cubiertas. De hecho, las aguas estuvieron 15 codos más altas que la tierra más elevada y las montañas quedaron cubiertas. Todos los seres vivos que se movían en la tierra perecieron, aves, ganado, animales domésticos, animales salvajes, todas las cosas que se arrastran y se arrastran en la tierra y toda la humanidad. Todo en la tierra seca en cuyas narices estaba el aliento y espíritu de vida murió. Dios destruyó, borró, eliminó todo ser vivo que estaba en la tierra, hombres, animales, las criaturas rastreras y las aves de los cielos fueron destruidas de la tierra. Solo yo y aquellos que estaban conmigo en el arca permanecieron vivos.
Este fue un diluvio global, que es difícil imaginar cuánta lluvia cayó ya que las montañas estaban completamente cubiertas. A pesar de las dudas e incredulidad de muchos, Dios demostró su fidelidad y cumplió su promesa. Después de 120 años, el diluvio duró 150 días sin retroceder. Seguro en el arca durante la catástrofe y el juicio, mi familia y yo estábamos seguros, cerrados y protegidos de la tormenta y el diluvio. Dios luego volvió su atención hacia mí nuevamente. Entonces Dios se acordó de mí, de todo ser vivo y de todos los animales conmigo en el arca. Él estaba a punto de hacer algo único en nuestras vidas. Dios envió un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron. Dios nunca se olvidó de mí, Él me sostuvo diariamente en el arca, pero en ese punto Dios nuevamente volvió su atención activa hacia mí. Fue realmente como si Él se acordara de mí de nuevo. Estuve encerrado en el arca por muchos días y en el momento adecuado, Dios pensó en mí. Ante un desastre natural como una inundación, es fácil sentirse impotente y abrumado, pero no debemos olvidar que el Todopoderoso, que creó el vasto universo y nuestro mundo, puede calmar incluso las aguas más furiosas. Su sabiduría y poder están más allá de nuestra comprensión, y Él puede superar cualquier obstáculo, no importa cuán aterrador pueda parecer. La fuerza de la naturaleza puede parecer intimidante, pero recuerda, nada es imposible para la fuerza divina que gobierna nuestro mundo. Conforme las aguas del diluvio retrocedían, el arca reposó en el monte Ararat. Imagina eso, una majestuosa cadena de montañas. Sus laderas norte y este se elevan desde la vasta llanura del río Aras, alcanzando una impresionante altura de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Hacia el suroeste, las laderas se elevan desde una llanura de quitar el aliento, situada a una altura vertiginosa de 5.500 metros sobre el nivel del mar. Con un diámetro de aproximadamente 40 kilómetros, el monte Ararat es una verdadera maravilla de la naturaleza, capaz de dejar a cualquiera en admiración por su belleza y grandiosidad. Ararat, la verdadera cuna de la humanidad, nuestro propio jardín. Los cielos rugieron con truenos mientras las fuentes del abismo se rompían, desencadenando un diluvio de agua sobre la tierra. La lluvia cayó implacablemente durante 150 días interminables, amenazando con sumergir toda la vida. Pero entonces, milagrosamente, las aguas comenzaron a retroceder, revelando lentamente los contornos perdidos hace mucho tiempo del mundo. Finalmente, el día 17 del séptimo mes, el arca vino a reposar en las majestuosas montañas de Ararat, un símbolo de esperanza en medio de la desolación. A medida que pasaban los días, las aguas continuaron retrocediendo hasta que finalmente, el primer día del 10º mes, el deslumbrante espectáculo de las cimas de las montañas emergió a lo lejos, señalizando el retorno de la vida a la tierra. La implacable lluvia que caía finalmente cesó, pero el poder detrás de ella aún era evidente. Era nada menos que el control divino de Dios que decidía cuándo la lluvia y otras aguas fluirían y cuándo se detendrían. El monte Ararat no era un lugar ideal para desembarcar del arca. Dejar el arca en un terreno de alta altitud y montañoso hizo que la partida fuera desafiante para todos nosotros. Sin embargo, si Dios tenía la intención de colocar el arca en ese lugar específico, era el lugar perfecto para dejarla. Los animales serían capaces de ir en cualquier dirección a partir de ahí, a medida que las aguas del diluvio retrocedieran. A medida que las aguas retrocedían, una magnitud impresionante emergía. Los picos de las montañas, antes ocultos, alrededor de la tierra, eran gradualmente revelados. Este diluvio mundial masivo fue tan intenso que los picos de las montañas fueron inicialmente sumergidos, ocultos a la vista. Pero a medida que el agua disminuía constantemente, las montañas finalmente volvieron a la vista, un testimonio de la fuerza e implacabilidad del diluvio que barrió la tierra. Después de 40 días, ansiosamente abrí la ventana del arca que había construido con tanto esfuerzo. Con un sentimiento de expectativa, envié un cuervo para explorar el mundo más allá del arca. El cuervo volaba de ida y vuelta, batiendo sus alas en el aire hasta que las aguas secas se retiraran y la tierra fuera expuesta una vez más. Parece que el cuervo puede volar durante mucho tiempo sin necesidad de aterrizar. Tal vez porque el cuervo es un carroñero y puede descansar y alimentarse de las carcasas flotantes muertas, estos pájaros en particular no serían suficientes. Necesitábamos enviar un pájaro que volvería a nosotros. Después de semanas confinados en el arca, finalmente decidimos enviar una paloma valiente para ver si las aguas habían retrocedido. Mientras volaba sobre la vasta extensión de agua,
todavía cubrían toda la faz de la tierra. La espera era insoportable. Extendí la mano y la atraje hacia el arca, sosteniéndola cerca de mí, y luego esperé con ansiedad 7 largos días antes de enviar a la paloma de nuevo. Después de su misión, la paloma regresó con una hoja de olivo recién arrancada en su pico. Ahora sabía que las aguas finalmente habían retrocedido de la tierra. ¡Qué visión! Una paloma con una hoja de olivo. Siendo una ave limpia, no carroñera, la paloma no aterrizaría en la tierra hasta que hubiera un lugar seco y adecuado para posarse. La paloma pacientemente espera el momento adecuado para posarse en un terreno seco y adecuado, encarnando la virtud de la limpieza y la gracia. Pero yo no había terminado todavía. Esperé otros 7 días y envié a la paloma de nuevo, y esta vez no regresó. Sabía entonces que nuestro viaje había terminado y finalmente encontramos tierra seca. Que la paloma no regresara significa que había comenzado su vida en la tierra de nuevo. Ahí está, el cuervo y la paloma fueron los primeros en comenzar sus nuevas vidas en la nueva tierra. Muy pronto, los otros animales también comenzarían sus nuevas vidas. Dios me instruyó para entrar en el arca en un momento específico, pero no me informó sobre el momento en que debería salir. Era necesario para mí saber cuándo entrar y Dios se aseguró de que lo supiera. Sin embargo, no era importante para mí saber cuándo salir, por lo que Dios no reveló eso. Él siempre deja a su pueblo saber lo que es prácticamente bueno para ellos. Resultó que en el 61º año, en el primer mes, el primer día del mes, las aguas se habían secado sobre la tierra. Retiré la cubierta del arca y miré. Y aquí, la superficie del suelo estaba seca. Puedes imaginar la anticipación que llenó mi corazón mientras esperaba que las aguas retrocedieran y luego finalmente, después de un tiempo confinado en el arca, sucedió. Sin embargo, todavía permanecimos dentro del arca por un tiempo. En el segundo mes, el 27º día del mes, la tierra estaba seca. Además, Dios habló conmigo diciendo que saliera del arca, yo y mi esposa y mis hijos y las esposas de ellos conmigo. Trae contigo a todo ser vivo de toda carne, incluyendo aves, animales y todo ser rastrero que se arrastra sobre la tierra, para que puedan reproducirse en gran número en la tierra y ser fructíferos y multiplicarse en la tierra. Salí, y mi esposa y mis hijos y las esposas de ellos conmigo. Cada animal, cada criatura rastrera, cada pájaro y todo lo que se mueve sobre la tierra salió del arca en grupos o familias, consistiendo en diferentes tipos y clasificaciones. Conforme a las inundaciones se enfurecían, entré valientemente en el arca el día 17 del segundo mes de mi 60º año de vida. Durante un año entero luché contra los mares tempestuosos, hasta que finalmente, en el segundo mes de mi 61º año, emergí del arca triunfante y vivo. Y obediencia a Dios me embarqué en una travesía que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Desde el momento en que recibí las instrucciones divinas hasta que finalmente pisé la tierra seca nuevamente, cada paso fue un acto de fe y obediencia radical. En medio del juicio de Dios sobre la tierra corrompida, fui elegido para preservar la vida y el futuro de las criaturas vivientes bajo los cielos. El diluvio fue más que una catástrofe natural, fue un evento de juicio divino y restauración. Durante 150 días, las aguas cubrieron la tierra, eliminando toda vida excepto lo que estaba resguardado en el arca. El arca, un testimonio de la provisión y protección de Dios, flotó sobre las aguas mientras todo lo demás perecía. En ese tiempo de prueba, mi familia y yo fuimos preservados, protegidos y alimentados por la mano de Dios. Después de que las aguas retrocedieron y el arca reposó en las montañas de Ararat, Dios renovó su pacto con la humanidad. Estableció el arco iris como señal de su promesa de nunca más destruir la tierra con un diluvio. Este acto de gracia y misericordia reveló la naturaleza fiel de Dios, quien, a pesar del pecado y la corrupción del hombre, demostró su amor y provisión. Mi vida después del diluvio no estuvo exenta de desafíos y pruebas. Cometí errores, como el incidente con el vino y la maldición de Canaán, que trajeron consecuencias significativas. Sin embargo, a través de todo esto, aprendí sobre la importancia del sacrificio y el respeto por la vida, lecciones que transmití a mis descendientes y a través de las generaciones. En última instancia, mi historia es un testimonio de cómo Dios utiliza a personas imperfectas para cumplir su propósito soberano. A través del juicio y la restauración, Dios mostró su fidelidad y estableció un nuevo comienzo para la humanidad. Mi vida,
desde la construcción del arca hasta la bendición del pacto con Dios, es un recordatorio de que la fe y la obediencia pueden llevar a resultados eternos incluso en los tiempos más turbulentos. Condenáis la estirpe piadosa de Set, de la cual se dice que en ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Yo era el resultado de la obediencia y fidelidad generacional a Dios, en otras palabras, vivir rectamente ante Dios y los demás, manteniendo una relación reverente y adoradora con Él. He aquí que el Señor Todopoderoso tiene el poder de librar a los justos de todo tipo de pruebas y tribulaciones. Al reflexionar sobre mi vida, es un recordatorio marcado de que el pecado no quedará impune, que el día del ajuste de cuentas se acerca rápidamente. Mi nombre es Noé, y esta es mi historia.